como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Fíjate que te tengo una lecturita bastante importante. ¿Sabes qué? Estoy trabajando ahorita con el pergamino de las predicciones, el pergamino de los mensajes para ti, mi querido Virgo. Y vamos a ver aquí qué es lo que dicen. Hay que leerlo, por supuesto, está diseñado especialmente para ti, para este momento. Y vamos a ver entonces qué cartitas nos puede estar enviando nuestro querido y adorado oráculo de Lenormand. Y en base a eso vamos también a colocar unas cartas del tarot Rider para ver entonces qué hay para ti. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí este pergamino aquí lo dejo. Y entonces vamos a empezar por ver cuáles son las cartas de Lenormand. ¿De acuerdo? Vamos a ver. 3 cartas más el corte. Vamos a sacar. Aquí hay un bebé, un niño. Aquí estoy viendo un militar. Y aquí estoy viendo una casa con muchísimas cosas. Como cosas, como, digamos, comodidades, si se quiere. Y el corte de estas cartas es alguien que está estudiando una situación, leyendo algo, estudiando una situación. Te lo digo así porque vamos a ver entonces de qué puede estar tratándose todo esto cuando yo empiece a sacar mis cartas. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, hay otra carta que está diciendo: solo fueron falsas promesas, ahora quiere cumplirlas. ¿Qué viene ahora? Vamos a ver. Y el oráculo de las posibilidades te dice que eres lo que necesita. También te lo está diciendo. ¿Qué otro oráculo? Vamos a sacar aquí el oráculo de el amor y el desamor. Tu ex no puede más y te busca. Ya lo creo, mi querido Virgo. Como eres tú, de la manera como tú eres, eso no me extrañaría. Porque tú cuando dices no, 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 es no, no, no. Vamos a ver entonces que ahora, ¿qué está diciendo aquí el tarot de el tarot Rider? Para ti y para esa persona. Quiero ver primero que nada, haciendo una buena mezcla aquí. Quiero ver entonces qué dice el tarot para ti, tu energía para con esa persona. ¿Qué es lo que tienes que decir esa energía tuya con respecto a esa persona? ¿Qué sientes por ella en este momento? ¿Qué sensación te da? Wow. En el fondo, sientes que es lo mejor que ha pasado por tu vida. A pesar de que se haya comportado como se haya comportado, tú le quieres, tú le amas. Sientes que es lo mejor que te ha podido pasar en tu vida. ¿Cierto? Vamos a estar claros. Aquí estoy viendo para esa persona. Siente que de verdad quizás no pueda volver a donde tú estás. Quizás porque ese rompimiento fue tal y esas promesas no se cumplieron, que ahora tiene miedo de regresar, tiene miedo, no se ve en tu casa por ahora. Pero esta persona en el fondo de su mente quisiera mucho colaborar y quisiera mucho brindar contigo y estar contigo, ¿sabes? Aquí lo estoy viendo. Mira, definitivamente esta persona lo que quiere es algo ya como quien dice más concreto, mi querido y adorado Virgo. Y sí, mira, esta persona va a venir otra vez a tratar de entrar a tu jardín de amor. Así de guan, así de sencillo, así de seguro. Ahora, lo que sí veo, estoy toda despeinada aquí. Lo que sí veo es que en parte tú puedas estar como quien dice, por la decepción que has tenido, a pesar de que sientes que le quieres, por la decepción que has tenido, estás así como que quizás a lo mejor quieras tirar la toalla, o por lo menos hacerle ver eso. Oye lo que dice el pergamino para que entendamos y después te hablo sobre estas 3 cartas de Lenormand que te mostré ahorita. ¿Ok? Mira lo que dice. Pergamino para Virgo. Predicciones para Virgo. Tiene ahora una gran inestabilidad que no puede más. Lógicamente, ahora esa persona no puede más y te busca, lo que acabamos de ver. Quiere tenerte sin duda alguna. Le has dejado tú has dejado que te extrañe y eso parece ser que ha dado el resultado esperado. Quiere volver a ti.
Eso también es lo que pasa, que tú en el fondo quizás le quieres a esta persona, pero no se la quieres hacer tan fácil, porque sabes que te dolió, sabes que te hizo daño y tú también no puedes de ninguna manera, tú tampoco quieres darle la papayita, como dicen, ¿no? Entonces, fíjate tú que todo me está coincidiendo con lo que dice este pergamino bendito. Ahora digo, tu contacto cero da resultado. ¡Ah! ¿Te das cuenta? ¿Y por qué da resultado? Te lo explico. Ahora sí te voy a explicar el bendito oráculo de Lenormand cuando te mostré estas 3 cartas. Un niño. Esto no quiere decir en ninguna manera, puede ser en algunos, pero no en ninguna manera que va a venir un niño al mundo. Esto quiere decir renacimiento, un nuevo renacer con esta persona. Y ahora esta persona viene como quien dice, como un militar, con todas las de la ley, bien fuerte y bien plantado. Y con muchísimas promesas que antes a lo mejor no cumplió, muy probablemente ahora va a cumplir y te va a dar, te va a brindar comodidades de amor, si se quiere. No hablo comodidades económicas, yo no hablo de eso, sino comodidades de amor. Y sí, está estudiando esta persona esa posibilidad, ese proyecto lo está estudiando. Entonces estoy viendo que a pesar de que por ahora no se atreve, está en esas, pero está estudiando todas las posibilidades. Y una cosa dice el burro y otra el que le ensilla. Definitivamente las cartas de Lenormand están diciendo una cosa, a pesar de que esta persona siente en su corazón que puede ser que a lo mejor no sea posible. Estos fueron falsas promesas, dicen acá los oráculos, pero ahora viene a cumplirlas. ¿Qué vendrá ahora? ¿Vendrán cosas mejores? Dice que eres lo que necesitas y tu ex no puede más y quiere buscarte. Ahora continúo yo con el pergamino de las predicciones. Ok, tu contacto cero da resultado. Hay mucha paciencia y una y otra comunicación que se está dando o se va a dar. A pesar de que la haya ocurrido, tienen muchísimas preguntas, a pesar de lo que ha ocurrido, ¿ok? A pesar de todo lo que ha ocurrido, hay muchísimas preguntas que hay que hacerse. Creía que después de esto ibas a buscarle inmediatamente. Creía que después de que se fuera y que las veces que te amenazó con irse, tú ibas a salir corriendo a buscarle. Se echó un pelón, imagínate, que le ibas a rogar y que le ibas a buscar. Ahora te empoderas y sabrá quién es un Virgo. Ahora sí vas a ver esta persona quién realmente es un Virgo. Quieres y no quieres. Te das como que sí, como que no. Como que a lo mejor no puedo, como que ahorita no, como que yo te llamo ahora, como que más tarde, como que esto. Dándole vuelta y larga, jugando un poquito con esa persona para ver si realmente le gusta, pues. Cortaste comunicaciones y le cerraste la puerta. Te amenazó, creía que ibas a buscarle, pero tanto soltaste el freno para buscarle y ahora esa persona no puede con el berrinche que tiene y encontró en ti un gran silencio. Esa persona se creía que de verdad tú le ibas, por lo que estoy viendo acá, por lo que me dice este pergamino, que hay que también interpretarlo. Yo diría que esta persona como que creía de todas que con esa amenaza que te iba a poner, tú ibas a salir corriendo a buscarle y te ibas a morir de la desesperación porque te estaba dejando. Todo lo contrario. Quizás sí, quizás a lo mejor lloraste, suplicaste, imploraste para ti adentro, para tus adentros, pero nunca se lo demostraste por lo que estoy viendo acá. A lo mejor a quien le estoy leyendo es a esa persona que se ha comportado de esa manera. Y ojalá que todos ustedes se hayan comportado de esa manera. De verdad, aspiro y espero. Te quería manipular con irse. Puede haber una vuelta y quizás tendrá que aprender. Estás dejando que te extrañe. Fuertemente le estás dejando que te extrañe, ¿sabes? Y mira que eso te va a dar un resultado que ni te lo imaginas. Se la estás aplicando igualito que probablemente te la pudo haber aplicado a ti. Ojos vemos, corazones no sabemos. El que la hace, pues, el que le caiga le chupa. Hiciste tu buen trabajo. Ya aprenderá a no jugar con tus sentimientos. Tu actitud fue una actitud de empoderamiento y la actitud de esa persona, una actitud
infantil. Así que, ¿qué te puedo decir, mi querido y adorado Virgo? Ahí tienes tú esa lectura. No puedo decirte más nada. Me encantó. Eso sí, es cierto, hay un renacimiento. No se lo digas todavía, por favor. Hay un renacimiento otra vez con esta persona, pero por favor, trata primero de aplicarle todo lo que le puedas aplicar para que aprenda. Para que aprenda que no se juega. ¿Ah? Como quien dice, dale duro, pues, dale duro sin compasión. Así mismo es. Nos estamos viendo, mi querido Virgo, en otra lectura como esta. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye. Contacto cero. No se te olvide. Aplícasela. Más duro. Bye bye.